Bienvenidos a otro episodio de Film Roundtable. Yo soy María Fernanda Prieto y hoy tengo el placer de platicar con tres fuerzas que admiro como artistas y como personas. Entre ellos han creado algunas de las imágenes más potentes de nuestro cine y han contado historias que han viajado por todo el mundo. Rodrigo Prieto, director de fotografía nominado en 4 ocasiones al Oscar, ha trabajado con algunos de los grandes maestros del cine internacional y en esta ocasión debuta como director con nada menos que la adaptación de una de las novelas más emblemáticas de la literatura latinoamericana, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Lo acompañan dos amigos y creadores cuya obra ha expandido los límites del cine contemporáneo. Guillermo del Toro, arquitecto de universos donde lo fantástico ilumina lo más profundo de lo humano, y Alejandro González Iñárritu, cuya fuerza narrativa y sensibilidad visual han dejado huella en nuestra manera de ver y sentir el cine. Pedro Páramo es una historia donde vivos y muertos conviven, donde el tiempo se fragmenta y donde el pasado sigue respirando en el presente. En esta plática vamos a explorar no solo cómo se construyó esta película, sino también la complicidad, la mentoría e intercambio creativo que existe entre estos tres artistas. Así que para empezar, me gustaría ir la conversación con una pregunta para los tres. En los primeros días de imaginar una película, cuando la historia aún vive solo en palabras, ¿cómo empiezan a traducir ese mundo interior a imágenes y sonidos que otros pueden ver y sentir en algo cinematográfico? Rodrigo, en tu caso, las palabras estaban en forma de una novela y guión de Mateo Gil. Me encantaría que nos cuentes sobre tu proceso adaptando palabra a imagen. Pues bueno, primero también quiero agradecer que estén aquí, pues todos, ¿no? Guillermo, Alejandro, grandes amigos, Marifer, mi hija, y además directora de segunda unidad de Pedro Páramo. Gracias por hacer esto. Eh, pues sí, efectivamente, creo lo principal o el reto principal de Pedro Páramo era esa adaptación de la palabra literaria al cine. Y claro, yo soy una persona visual, siempre lo he sido. Y creo que lo que más me fascina del cine es justamente el lenguaje cinematográfico, que es como, pues casi como cualquier lenguaje, ¿no? Se expresan cosas con imagen, con sonido, y con pues, todo lo que está en la pantalla, cada plano, cada movimiento de cámara, en caso de la fotografía, tipo de iluminación, bueno, la música, todo eso expresa cosas muy específicas. No dice lo mismo un plano cerrado que un plano abierto, un plano fijo que un plano en movimiento. Entonces, para mí, la verdad es que una vez que ya teníamos el guión adaptado, que ese es otro tema, pero ya que habíamos adaptado el guión, crear un guión técnico fue primero de miedo. Me agarró un poco el terror de ahora sí ya me toca a mí, ¿no? Como director, decidir tal cual cómo se va a contar esta historia. Entonces me empezaron a hablar unas vocecitas de justamente de la imagen que tengo de otros directores que admiro y con los que he trabajado también. Y esas ideas de lenguaje que han tenido, y pues Guillermo y Alejandro son ejemplos clarísimos de esto, ¿no? Eh, por decirlo, tal película va a ser con este estilo y vamos a hacerlo todo en un shot, o va a ser todo cámara en mano, o va a ser todo un estilo específico, un lenguaje específico para la película. Y dije, ¿qué lenguaje le doy a Pedro Páramo? Entonces, ese terror sentí que me estaba empezando a paralizar, sinceramente. Entonces decidí olvidarme de eso e ir momento por momento de la película. Es decir, no solamente secuencia por secuencia, sino cada instante, cada frase del guión, cómo me la imagino, sin pensar en un lenguaje completo de la película, pero cómo imagino esta frase, cómo creo que se expresaría mejor visualmente. Y así fui creando el guión técnico, ¿no? Digo, plano por plano. Entonces, fue así como me liberé un poco de literalmente de esos fantasmas pues me clavé en pasar del guión a la pantalla. Y claro, el pasar primero de la novela al guión, pues eso fue, claro, otro tema muy importante y era lo primero. Mateo Gil ya había escrito una adaptación y pues luego entré yo a adaptar su adaptación, o sea, a hacer la mía. Eso fue un proceso doloroso, hermoso, pero doloroso. Y básicamente para mí era, ¿qué hay de Pedro Páramo?
en esta novela que es mío, qué es lo que a mí me obsesiona, qué es a mí lo que me interesa contar mío, no qué diría Rulfo o qué es lo que pretendía Rulfo decir, sino más bien qué hay ahí adentro que me mueve. Y entonces, pues eso fue el énfasis que quise darle a mi versión de la adaptación de Mateo. Básicamente así fue como me aproximé. Sí, lo que es increíble de Rulfo es, yo me acuerdo que en la prepa, imagínate, en la prepa escribí un ensayo que era la sensorialidad en Rulfo, porque es un tipo, son cosas que no se pueden describir en audiovisual, porque un adjetivo calificativo lo interpreta cada persona de cierta manera. ¿Me entiendes? Entonces, si Rulfo su ritmo es brutal, es como de Hemingway, va por golpe, es que allí el tiempo es muy largo, nadie lleva la cuenta de las horas y a nadie le preocupan cómo van amontonándose los años. Pam, 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 ¿me entiendes? Y luego empieza a Sí. decir, le salía un líquido espeso como baba de nopal. O sea, y entonces, por ejemplo, la comparación con la baba de nopal, ¿cómo la haces? En cine solo hay un líquido espeso, o el viento en Lubina es pardo, Ujú. que te araña la garganta. ¿Cómo? O sea, lo que hace a Rulfo es dificilísimo, porque el adjetivo calificativo está abierto a la interpretación del lector, y una vez que ya la cámara lo califica, ya no lo mueve nadie. La cámara, la luz, el sonido lo califican para siempre. La gente va a ver la misma imagen, va a oír el mismo sonido, entonces no es una coproducción con el cerebro de alguien. Eso me pasó a mí con Frankenstein, me pasó con Pinocho, ¿me entiendes? Y yo creo que lo mejor que puedes hacer es, número uno, lo que tú dices, o sea, ¿qué voy a decir yo? La gran venganza de que yo haya escrito El Espinazo del Diablo con Antonio Trasorras y David Muñoz, que es un cuento de Rulfo, básicamente, pretendiendo que está sucediendo en España. Ahí está medio caballo de Rulfo y España, y Mateo está medio caballo de Rulfo y España con aquel guión que lo leí en su momento. Sí, Y creo que necesitaba pasar por tu filtro. Debe haber sido doloroso para ambos que sí. pasara por tu filtro. Sí lo fue, sí lo fue. Para mí fue un proceso muy positivo, duro, pero muy positivo porque me obligó realmente a meterme a estudiar a Rulfo. Obviamente Mateo Gil llevaba años con el guión, pero también en el mundo rulfiano y yo fue como muy de pronto, ¿no? Que me tocó entrar a esto y pues sí me tuve que trabajar durísimo para tener argumentos fuertes de por qué yo quería una escena o no la otra. Y bueno, llegamos a acuerdos y pues ahí está la película. Y pues sí tiene mucho, pues de mí, creo yo. O sea, me parece y no me di cuenta tanto a la hora de estar adaptando, ni filmando, ni postproduciendo, sino hasta después. Incluso fue el maestro que tuvimos en el CCC, Sigfrido Barjao, maestro de edición, vio la película Tiflis. sí, y me dijo que era muy parecido a mi película de primer año, que era un ejercicio de 6 minutos sin sonido, era pura imagen y audio, y era sobre un padre que termina matando a su hijo y un hijo que vive terrores, un niño que tiene sueños terribles y aparece una mano abajo de su cama y es medio película de terror, pero bueno, el papá acaba matando al hijo. Finalmente, yo no me he dado cuenta, pero es como Pedro Páramo. Entonces, yo creo que cuando la gente me pregunta, y seguramente Marifer, sería una de tus preguntas, que ¿por qué hice Pedro Páramo? No lo supe, pero ahora creo que esa fue la razón. Fue contar como un poco de mi historia y mi relación con mi padre y mis abuelos y, en fin, con las generaciones detrás de mí. Dirigir para mí no es más que de alguna forma traducir conflictos humanos en imágenes. Ese es el trabajo que nos toca tener. Y siento que ese ejercicio, en mi punto de vista, hablando de la película de Rodrigo, me parece 3 veces más difícil porque en realidad yo en mi carrera nunca he tenido, digamos, el reto que tú tuviste en ese específico. O sea, sí, de un guión, pero es un guión que siempre de alguna forma yo he estado presente construyendo desde un inicio. O sea, son imágenes que primero nacen como ideas, emociones, las traduces en palabras, pero las palabras en realidad
son pequeños sonidos, ¿no? O sea, son como símbolos, pero esos conflictos están en tu cabeza y luego los llevas a la imagen. Pero en tu caso, Rodrigo, para mí, más bien la pregunta, eso lo sabemos hacer y lo hemos hecho los tres toda la vida, pero el enfrentarte a una novela icónica y con más que nada, más que conflictos humanos que lo son, pero también más que esos sueños de seres mitad muertos, mitad vivos, que además pertenecen al imaginario colectivo universal de la literatura latinoamericana. Esas imágenes que son de todos, que ya existen en una versión que cada uno tiene, Ujú. más bien mi pregunta es, ¿cómo te enfrentas tú a la elección de esa elección de imágenes sobre algo que sabes que esas imágenes existen en cada uno de los individuos que han leído esa novela? Eso yo nunca lo he hecho. O sea, nunca. La única novela que tuve cerca en mi vida y que no la leí fue The Revenant, o sea, para hacer cine. O sea, el único proceso que yo he tenido en mi vida que ha habido una obra existente anterior, todas las demás películas que he hecho en mi vida son originales y son ideas que han nacido de mí. Pero The Revenant era una novela y no la leí no por otra cosa, porque no quería yo influenciarme de Ajá. una historia que es un mito, no existe de Hugh Glass nada más que lo tocó un oso y todo lo demás, todo ha sido inventado. Entonces, Ujú. es un personaje de mitología americana que cada quien puede hacer con esa mitología lo que quiera, porque no es histórico. Y por eso decidí no leerlo y hacer lo que yo quisiera de él, utilizarlo como un vehículo. Pero en tu caso, te pregunto, ¿cómo fue y qué tan difícil o fácil fue hacer la elección de cada una de esas imágenes que son tan memorables en ocasiones en esa novela? Es algo muy difícil. Sí, es muy buena pregunta, porque creo que el primer paso que tuve que dar fue quitarme de encima las expectativas que yo sentía de, pues, todos los lectores de Pedro Páramo. O sea, porque eso existe, es una realidad, ¿no? La gente se aproxima a la literatura de una forma muy personal, y eso es lo bonito de la literatura. Guillermo, tú hablabas de también es el lenguaje, pues sí, poético, simbólico, una cosa que representa a otra, que eso en el cine pues no es así. O sea, ves una imagen y es ya claramente esa imagen. Claro que tiene otros niveles de todas formas, ¿no? Una imagen te hace sentir, a cada quien le va a remitir a otra cosa de su propia vida también, pero eh, lo primero que tuve que hacer es no dejar que esas expectativas que yo sentía del, digamos, universo, de la gente, me detuvieran, y simplemente tratar de aproximarme a los personajes, porque eso creo que para mí era lo más importante, con el corazón abierto y ponerme en sus zapatos. O sea, tratar de entender quién es Susana San Juan, o qué le está pasando a ella, o qué le pasa a Rentería, qué le pasa a cada uno de estos personajes, al mismo Pedro Páramo. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de mí en ellos, más bien? Porque sí Sí. creo que hay mucho lógico de Rulfo en cada uno de los personajes, eso está clarísimo, pero ¿qué hay de mí, yo como cineasta? Entonces, cuando fui encontrando eso fue que los entendí a mi manera, ¿no? Así como cada quien los entiende a su manera. Pero eso me fue dando las pautas de dónde poner la cámara y cómo crear ese lenguaje para el cine, ¿no? Y qué hacer. Y pues es también una cosa muy personal. Entonces decidí, esto es mi versión, esto es mi interpretación, así es como yo imaginé esta novela y este guión, pero eso no hace que sea la manera, aunque las imágenes estén ahí, clavadas, pero no es la forma definitiva de aproximarse a este material, ¿no? La novela ahí sigue y no sustituye esta adaptación a la interpretación de cada quien. Entonces, eso fue lo que a mí me permitió, pues, decir, órale, pues va, y ya que cada quien le guste o no le guste, pero pues a mí el proceso de hacerlo lo disfruté mucho, a pesar del estrés que todos conocemos del cine. Una vez yo tuve la oportunidad en 2009 de dar una conferencia con Carlos Fuentes en la Cinemateca Francesa en París. Me invitó Carlos y la conferencia era acerca de todas las películas
mexicanas que se hicieron en una época de grandes directores que estaban obsesionados con la novela francesa. Desde Mm, Balzac, Maupassant y todas las películas que se hicieron mexicanas, digamos, inspiradas en novelas clásicas francesas, Ujú, fueron muy malas, muy, muy malas. De novelas extraordinarias, clásicos. ujú. Y luego Carlos, como sabes, escribió guiones junto con García Márquez y ellos siempre decidieron dejar de hacer guiones, tuvieron experiencias no muy buenas. Y me contaba Carlos que él decidía que el cine y la literatura eran dos medios de expresión tan distintos que pertenecían a reglas tan distintas que era una imposibilidad o una impostura pretender que una novela se pudiese de alguna forma ilustrar, o viceversa, de alguna forma. O sea, no había una relación entre estos dos medios, eran distintos. mm, Y él decía, como otras personas lo han dicho también, que la única forma, eso me acuerdo que lo dijo en la conferencia, en el caso de las grandes novelas, ¿no? Decía él que la única forma era traicionándolas y asesinándolas para que éstas pudiesen convertirse en una buena película, que un director mm, tenía que traicionar a la novela. Y me ujú. pareció una cosa interesante de su punto de vista, porque él me decía que cuando él había dado derechos a sus novelas, y García Márquez también era famoso que no dejaba, o cuando dejaba, liberaba totalmente al director, no se quería involucrar y les daba permiso que hicieran lo que quisieran. Es más, de hecho los alimentaba, es decir, no hagan lo que yo hice, o sea, Mm. hagan su película. ¿Qué tanta libertad sentiste tú, que oigo que mencionas muchas cosas personales que te identificas y que querías además personalizar esa novela? ¿Qué tanto la traicionaste, por llamarlo de esa forma? O sea, ¿qué tanto decidiste decir, a ver, esto sí es esto, pero esto sí es mío? O sea, ¿hubo Ujú, ese proceso de pensamiento de tu parte? ¿Tuviste que tomar decisiones de poder ujú. asesinar la novela para poder hacerla una película según la teoría de Fuentes? Pues sí y no. De hecho, parte de la idea que tuvimos y que tenía, especialmente Mateo Gil, tenía muy clara esta noción, y yo decidí irme con eso, era que íbamos a mantener los textos de los diálogos de Rulfo dentro de lo posible. Entonces, todo lo que pusimos en la novela nos hicimos como un dogma de tiene que estar en la novela, en la película. Queríamos que estuviera generado por la misma novela o por el mundo de Rulfo. Entonces, esto fue como que tomamos la decisión consciente de ceñirnos a eso, lo cual efectivamente el mismo Mateo decía, eso no es lo común, que le dicen a los escritores que adaptan los guiones, pero él lo tomó como un reto personal y me pareció interesante. Y más bien decidí, dentro de ese espacio de una adaptación cercana a la experiencia, o esa era la intención, a la experiencia de leer la novela, explorar cómo meterme yo, cómo meter en esos textos del mismo Rulfo, cómo meterme, cómo encontrar más bien mi perspectiva. Entonces, no era como cambiarlo o cambiar el texto, cambiar las escenas, cambiar los momentos, sino mantener los momentos de la novela o escogerlos, escoger cuáles queríamos mantener y dentro de los que escojamos, ¿qué hay de mí en eso? Entonces sí, es interesante porque eso sí fue un tema de conversación importante a la hora de adaptarlo, qué hacer, qué tanto alejarnos, qué tanto seguirnos. Incluso, y ya terminada la película y al verlo la familia de Rulfo, Juan Carlos, que es amigo nuestro, y todos ellos, Juan Pablo, las partes donde me desvié un poco más de la novela son las que les preocupaba. Y de hecho sí le dije a Juan Carlos, literalmente, bueno, eso que te pareció muy extremo, que no tiene la sutileza de Rulfo, por ejemplo, pues sí, la manera en que retrata a la mujer del lodo o los cuerpos flotantes, eso me lo saqué pues, de mi imaginación y no tiene que ver en realidad con el tono rulfiano en ese momento. Y le dije, pues lo siento, ese soy yo. Claramente
yo sí tengo terrores y extremos. Toda la vida los he tenido. Entonces, sí, para mí era importante llegar a un momento muy intenso y muy terrorífico. Y pues esa fue una de mis propuestas donde me separé de Rulfo. Lo que pasa es que un día le explicaba yo a Mike Miñola cuando estábamos adaptando su novela gráfica, le dije, mira, adaptar es como casarte con una señora que es viuda. Hay que respetar la memoria del marido, pero el sábado hay que ponerle Jorge al niño. Entonces, ¿qué vas a hacer? Claro, Si vas a claro. vivir en la casa, tienes que... Llega un momento que dices, pues sí, qué bueno que don Jorge era tan lindo. Don Jorge. No, o sea, digo, hay un momento que tienes que hacer tu trabajo para hacer la película que viva a tu manera, bien, mal, menos, más. No puedes estar cantando con una garganta prestada. Claro. Y cuando estás diciendo que tienes errores extremos y que de alguna forma decidiste deliberadamente tomar esas interpretaciones, a mí me parece la escena del lodo, me parece bellísima de tu película, por cierto. Gracias. La forma en que lo interpretaste es exactamente como yo recuerdo esas imágenes. De alguna forma dije, qué bien está esto representado, porque esa es la sensación que te deja en la boca, en las Sí, palabras sí, de Ruth. exacto. Y pareció muy bonito. Pero esos errores extremos que tú dices, aquí los voy a poner, Horrores. aunque riesgue como Horrores. 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 Sí. Ah, ok. Esos horrores que dices, ¿horrores en qué sentidos? O sea, ¿qué quieres decir con eso? Son miedos. O sea, igual decía yo, le comentaba de la película de primer año en el CCC, se trataba del miedo. Y para mí, de alguna forma, controlar ese miedo. O sea, yo tenía muchos monstruos. Creo que Guillermo, de alguna forma, tenemos esa similitud. O sea, yo en mi infancia y adolescencia tenía calacas, máscaras, vaya, o sea, todo el rollo de miedo me llamaba mucho la atención. Pero me daba miedo. Sí me imaginaba al monstruo que salía del closet y, en fin, tenía pesadillas y tenía muchos miedos. Y de alguna forma el cine de terror me parecía que era una forma de controlar eso, controlar el miedo. Y entonces el hacer Super 8 y hacer que cobraran vida mis monstruos de plastilina en stop motion, en animación, de pronto mi monstruito yo lo estaba controlando. O sea, era un monstruo controlado por mí. Entonces creo que por ahí esos horrores, creo que a eso me refiero, que Ujú. Juan Preciado muere de miedo. Entonces, ¿cómo muere un hombre de miedo? Pues tiene que realmente ser un miedo extremo, o sea, algo que te mate. Entonces, hay también la diferencia entre el cine y la literatura. O sea, en la novela puedes leer algo que los bisbiseos y una neblina y el escuchar los ecos de una fiesta y se muere de miedo. Ah, lo compras en una novela, pero en una película yo sentía que necesitaba llegar a un momento visualmente más potente. Sí, además, Rodrigo, Sí. lo que me encanta es que las cosas que hiciste tú libremente son las que más se parecen a la novela en ratos. Ujú. Como decía Alejandro, lo que se parece más a la sensación de la novela, Exacto. porque es lo difícil de traducir poesía, ¿no? Es Ujú, dificilísimo traducir poesía. Cuando leo a Villaurrutia digo, qué horrible en inglés, y cuando tienes la libertad de decir, lo refraseo, es mejor. ujú. Pues Sí, hablando de esa nube de los cuerpos, me interesa saber un poco de cómo llegaste a esa imagen y, o sea, también del proceso de las imágenes que te dan inspiración, no sé si fotografías o pinturas que buscas mientras estás preparando una peli. Pues justamente ese momento que mencionas, Marifer, de las ánimas flotando en forma de remolino encima de Juan Preciado, está sacado de la descripción que hace Rulfo de ese momento, bueno, más bien Juan Preciado, cuando se lo describe a Dorotea, habla de un como remolino no recuerdo las palabras, pero es una especie de vapor que él mira y oye un bisbiseo y oye que le dicen, ruega por nosotros, Juan Preciado. Entonces pensé, ¿qué tal que en lugar de solamente un remolino de humo, vemos a las ánimas? ujú. Y también eso estaba inspirado en una pintura de Goya, creo que se llama Las Brujas Sí, de donde están Noche. flotando como en una especie Es, de círculo. eso,
exactamente. Entonces me acuerdo haber estado en el Prado y ver esa pintura ¿Qué se llama y aquelarre? inmediatamente, eso, pues esa. Y esa fue la inspiración visual, pero luego era, ok, ¿cómo, ahora técnicamente cómo lo logramos? Y de hecho es una escena que Marifer, segunda unidad, se encargó ya de filmarla, pero yo no quería cuerpos digitales, entonces, ¿cómo cuelgas en un foro a humanos desnudos? Pues como cualquier cosa que les pongas para colgarlos, pues va a ser un problema. Entonces decidimos hacerlo al revés, los pusimos en un tornamesa, que también Alex Vázquez fue esencial para diseñar eso. Un tornamesa gigantesco pintado de azul con diferentes termas con plataformitas para bailarines desnudos que vistos de arriba, ahora lo inviertes y pues la cámara es como si estuvieran mirando hacia arriba, ¿no? O sea, al voltear la imagen. Y entonces eran bailarines haciendo movimientos acostados y entonces parece que están de cabeza. Pero en fin, eso a mí me encanta, o sea, encontrar el truco, cómo lograr que parezca esto, pero no el efecto visual hecho de verdad, ¿no? Con computadora. Eso es algo que me fascina. De hecho, eso es lo que me atrajo al cine, justamente el stop motion, ¿no? Todas estas cosas de las películas de animación, que el King Kong es un muñeco y tú sabes que es un muñeco. Y eso a mí me encanta. O sea, y sabes que es una nave espacial, es un modelo. Entonces, para mí era importante que incluso la mujer de lodo, o sea, podría haber sido un efecto digital, pero lo hicimos igual con Alex Vázquez, con muñecos y con mangueritas y lodo saliendo de la nariz y todo era físico. Entonces, a mí eso me entusiasma el hacerlo. Y pues Pedro Páramo me dio también esa oportunidad y dije, pues va. Oye, ¿te acuerdas? Me recordó cómo resolvimos en Beautiful los espíritus de la gente que muere en la bodega, eh, Exacto. en el techo cuando está Javier Bardem recogiendo a esta chica y están estos espíritus muertos en el techo. ¿Te acuerdas que también Sí. tuvimos que resolverlo físicamente? Quizá me acordé de eso, ¿eh? Ahora sí que subconscientemente, pero es cierto. Necesitábamos que la gravedad fuera al revés, Vamos estas a personas ver. estuvieran pegadas al techo. Oye, pero ahorita yo me estoy preguntando, y esto que quede aquí en este video, como un testimonio, como un compromiso. No entiendo todavía cómo tú, con esa afinidad y ese gusto que tienes por el cine de terror y de los monstruos, y que compartes tantas cosas desde niño de esos, ¿no? De la visión que tienen tan parecida del cine tú y Guillermo, ¿cómo no han trabajado ustedes dos juntos? O sea, no lo puedo entender, así que Bueno, quiero... sí trabajamos a distancia con un embrujo de Carlos Carrera. Es cierto. Sí, Sí, sí. éramos jóvenes y sin haber amado, güey. No, pero yo me imagino qué divertido sería para ustedes dos Sí, trabajar juntos porque ustedes comparten mucho ese universo, cabrón, que es muy particular. O sea, Muy serían parte. Sí, pues, dos niños, ¿cómo? dos niños jugando con el mismo sí. monstruo. A lo mejor es el problema que yo quiero con los colmillos acá, no, yo con los cuernos acá. No, no, Pues sí, yo me acuerdo, de hecho, ujú. perdón, Bueno, me acordaba el otro día de la primera vez que oí de Guillermo, que fue cuando estábamos filmando Solo con tu pareja, que yo fotografié y dirigí la segunda unidad, que básicamente eran insertos, muchos condones. Filmé condones, y aviones y papelitos que aventaban, cosas, máquinas de escribir y una inyección en un brazo sí, y de pronto llega una cajita con un pedazo de brazo y dicen, este lo hizo Guillermo del Toro. Y yo, pues, bueno, Guillermo del Toro, no sé de quién están hablando, pero hablaban como muy de, lo hizo Guillermo del Toro. Muy bien. Abro la cajita y ahí está. Era impresionante, era real, literalmente como un pedazo de brazo con sus poros y los pelitos y, o sea, impresionante. Me acuerdo que se me quedó muy grabado. ¿Quién es esta persona que hace esta? ¿No? Entonces ya lo filmé y era de bueno, fue hasta gelatina. después. Estaba hecho con Mira. gelatina, sí. Que a la gelatina le quitas el agua, es como un silicón muy barato. Wow. Es con Fíjate, genial. gelatina Knox de sabor neutro. Y- Fíjate, pero está bueno. y la verdad es que sí,
Es curioso que no hayamos trabajado juntos, pero pues es lo mismo que con el Chivo tampoco, ¿me entiendes? Claro. Tuve una larga monogamia con Navarro. Luego pasó el danés en un Porsche con los pelos volándole y me subí con el danés. Las cosas entre director y directora de fotografía siempre son, no son flirteos, son matrimonios. Sí, sí, Porque sí, es cierto. hay que, Son hay que flirteos. pasar por la corte del divorcio, de repente los hijos, es todo un rollo. No, es tremendo. Y luego por eso también cuando con Pedro Páramo, pues me tocó, ok, ¿a quién pongo como fotógrafo? ¿A quién escojo como fotógrafo? Y yo también había leído la adaptación de Mateo Gil hace años para fotografiarla, supuestamente. Sí. Entonces yo tenía muchas ganas de fotografiar Pedro Páramo y de pronto me sale la oportunidad de dirigirlo y soltar la foto para mí era ¿Y cómo fue difícil. eso? ¿Cómo fue eso, Rodrigo? Porque eso es bien interesante. Sí, A mí me pasa y no me pasa con los efectos especiales y el diseño de sets. Soy una lata voladora, acá. sí, me imagino. No, pues bueno, finalmente lo que hice fue, justamente hablé con Nico Aguilar, que conocí a través de Marifer, fueron a la escuela de cine juntos. Ujú, Entonces él era el fotógrafo de los cortometrajes de mi hija, de Marifer. Y pues vi su talento y me gustó mucho su trabajo, me cayó además muy bien como persona y lo empecé a llamar de cámara B por aquí, una segunda unidad por allá y fue haciendo cosas muy buenas. Incluso hizo unos shots adicionales para Scorsese en Killers of the Flower Moon. Y entonces pensé, pues me gusta lo que hace y creo que él no se ofendería si a la hora de la hora si hacemos la cofotografía juntos, ujú, si yo decido involucrarme mucho más o menos. O sea, creo que con él no habría el rollo de, pero yo soy el fotógrafo. ¿Quién es el fotógrafo? No, eres tú, soy yo. No, pero yo digo. Y así fue. O sea, tuvimos una relación muy cómoda trabajando juntos. Entonces fue una cofotografía y funcionó. Y sí me di cuenta que sí es posible dirigir y al mismo tiempo meterme en la foto muy de fondo porque es tan natural para mí. O sea, no puedo dejar de pensar en la luz es imposible dejar de pensarlo. Entonces, mientras estaba trabajando con los actores y todo eso, mi mente también estaba al mismo tiempo, sin distracción, estaba pensando en cómo iluminarlo. Entonces, no me costó tanto trabajo. O sea, pensé que iba a ser peor y no, fue bastante natural. Oye, y hablabas de hablar, cuando decías los personajes, una cosa muy difícil para mí, cuando yo era chico y soñaba con Pedro Páramo, decía, ojalá y siga vivo Manuel Ojeda. Cuando era yo chico, decía, porque ese es Pedro Páramo. Sí, Y hacer el casting de la película es titánico. sí. Entonces, ¿cuál fue tu piedra de toque? ¿Quién de todos fue quien dijiste, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Sí, claro. Y particularmente el personaje, claro, de Pedro Páramo. Todos, ¿no? Pero, pues sí, Juan Preciado y Pedro Páramo. Creo que curiosamente fue mucho más, bueno, tampoco fue fácil porque había tan buenas actrices, pero para los personajes femeninos realmente he tenido como muchas opciones y muy buenas y la verdad es que las que quedaron son para mí idóneas, pero la verdad es que a la hora del casting habían otras opciones también muy buenas y claro, pero para esos personajes masculinos fue más complicado. Y cuando conocí a Manuel García Rulfo en Londres, él me fue a ver, estaba filmando yo Barbie. Entonces yo estaba filmando Barbie mientras estaba ya preparando Pedro Páramo. Entonces imagínate, en los fines de semana hablando con Mateo Gil sobre el tema de Pedro Páramo mientras durante la semana estoy filmando El Mundo Rosa. Y me fue a visitar Manuel y entonces lo conocí, me cayó muy bien, pero pues nada más. Y me manifestó su interés por el personaje. Pero entonces hice casting con muchos actores y con Manuel fue por video. Y me mandaba videos y yo lo dirigía, le pedía cambios y los volvía a hacer. Y me gustó mucho uno, cómo respondía a mis comentarios, a mis indicaciones, pero también sonaba muy bien. Me gustaba que sonaba a hombre de campo, sonaba a Jalisco y entonces me la creía. O sea, lo escuchaba y me creía que esta es una persona que conoce el campo y que además le es familiar
dar órdenes y ser el patrón. No lo tenía que forzar. Me pasaba con otros actores que impostaban a Pedro Páramo y entonces eran malos. Y él era, porque además pues, conoce ese mundo muy bien, no solo por ser Rulfo, sino de la familia, pues, pero conoce el campo en Jalisco. Y entonces me parecía muy natural la manera en que se hablaba, por ejemplo, en la escena con Fulgor, lo hacía como con una naturalidad y no sé, me sonaba muy Jalisco y por eso fue que Manuel me gustó mucho. Y pues bueno, Tenoch para Juan Preciado también fue muy interesante. También para mí, otra cosa que aprendí con Tenoch y con su interacción con otras actrices era la técnica, que para mí eso es algo que, pues, la técnica actoral, que es algo que yo he visto en el set trabajando con otros directores, pero nunca tan, obviamente, tan directo. Entonces, ver a un Tenoch que es muy del estómago y muy de lo que me late, lo que se siente, lo que en este momento me late que el personaje, y otros, en particular actrices, que era más, vamos a ver entre líneas, vamos a estudiar qué dice Rulfo, ¿no? Entonces era como muy interesante manejar esos distintos mundos actorales. Pero, en fin, el caso es que quedé muy contento con los que quedaron en la película, la verdad. ¿Ensayaste? Sí, ¿Ensayaste? ¿Muchos sí, ensayos? sí. Pues algo, por lo menos, creo que casi todas las escenas, de alguna manera, sí, todas las escenas las ensayé una vez por lo menos. Algunas escenas las ensayé dos veces, pero y también para mí el casting, incluso con otros actores, fue una oportunidad de como ensayar, ensayarme a mí como director. O sea, con otros actores y actrices les daba indicaciones. O sea, era como, a ver, vamos a ver si puedo llegar a algo. Entonces fui aprendiendo también a reconocerme como director de actores en el casting. Para mí eso fue muy interesante y me ayudó ya a la hora de llegar al set confiar en que, porque eso me daba miedo, el si yo iba a poder reconocer una actuación que funciona o no, porque decía yo, pues yo veo que los directores saben, ¿no? Muy bien, la tenemos o no, no la tenemos, necesitamos otra toma, y yo no sabía si yo iba a tener esa capacidad. Y me di Ujú. cuenta que sí, por simplemente si me toca o no me toca, ¿no? O sea, finalmente pues, eso es el único barómetro que tienes, ¿no? No es si es algo bueno o malo, es simplemente me mueve o no me mueve, me dice, me comunica o no me comunica. Y pues, ahí me clavé. Sí. Oye, Pues Rodrigo, justo. una pregunta que te iba a hacer. No sé si visualmente te guió la fotografía de Rulfo, que era un extraordinario fotógrafo. O sea, creo que es tan buen fotógrafo como novelista, cabrón. O sea, sus Sí, fotografías son impresionantes y además sí. sus fotografías tienen esa simplicidad de la palabra que usan, ¿no? O sea, Y también, Ujú. y son Sí, profundamente sí. meditadas, increíbles. son realmente meditadas, las composiciones son extraordinarias, pero parecen reales, o sea, Exacto, parecen verdad. exacto, exacto. Sí, O sea, ¿te influyó un poco sí. visualmente también fue? Sin duda, sí, armamos Nico y yo digamos, un libro de imágenes y de muchas eran de Rulf. Y también está, no sé, Flor Garduño, en fin, una infinidad de fotógrafos, pero la mayoría eran de Rulfo. Y tiene una cosa, los espacios están muy, o sea, mirados de una forma que también tiene humor, ¿no? Y con una visión de qué pone en el cuadro que te remite por ejemplo, no sé, pedazos de árboles que parecen una cara o una casa, incluso que parece una cara riéndose, en fin, sentido del humor. Entonces, eso también me inspiró a no perder eso en la película tampoco, que puede ser muy, o sea, una película de Pedro Páramo puede ser muy densa, es muy densa la historia, pero por eso al personaje Fulgor le buscamos un poco más de humor pues sí, porque eso lo encontré también en las imágenes de Rulfo. Y para mí esa inspiración visual de Rulfo también no solo fue por sus fotos, sino por una cosa que hizo Juan Carlos Rulfo, el hijo menor de Juan Rulfo, que hizo este documental, la serie de 100 años con Rulfo. Uno de los episodios es sobre la fotografía de su papá. Y Juan Carlos, según dice en la serie, hay solo una foto de él con su papá.
y entonces se clava en encontrar ese lugar donde se tomó esa foto. Y no solo eso, sino escoge varias fotografías y regresan a los lugares donde se tomó la foto y buscan igualar el ángulo, igualar la foto con la cámara de video. Entonces es muy bonito ver al hijo retomando los pasos del padre, buscando qué es lo que vio el papá, qué vio su papá en este lugar. Pues vio esto desde esta altura, no, un poquito más acá. No, creo que era más arriba. Entonces, encontrar el lugar exacto donde su papá miró algo y escogió mostrar algo es muy emocional. Increíble. Pero luego encuentra el lugar donde tomó la foto de él y ese árbol donde están parados juntos ya es un árbol muerto, seco. Y entonces la última imagen de ese episodio es Juan Carlos sentado en el árbol seco y muerto donde se tomó la foto con su padre. Para mí, cuando vi ese episodio dije, de eso trata Pedro Páramo. Y me movió mucho esa búsqueda de su padre. Y eso intenté meter en la película en varios momentos donde filmamos en la misma locación sin que fuera parte de la historia, pero filmamos en la misma locación a Juan Preciado en el lugar, por ejemplo, el lugar donde él llega al pueblo la primera vez y ve a Dorotea, es el mismo donde se va Susana San Juan. Y claro, se ve muy distinto porque en un momento está derruido y en el otro está en apogeo, pero es el mismo lugar. Entonces es como, y incluso Juan Preciado se quita el sombrero de la misma manera en que Pedro Páramo, chico, niño, se quita el sombrero cuando se aleja Susana. Entonces son esos momentos, esos paralelos entre padre e hijo que me movieron mucho de esa serie, y todo surge a través de la fotografía, o sea, de esa cosa de encuadrar, o sea, tiene una energía las imágenes que el hijo quiso encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué encuadró así su padre? Entonces eso para mí fue muy inspirador. A ver, qué bien. Ujú. Y en términos de imágenes, ¿cuál fue la primera imagen que imaginaste de la película? Creo que fue ya sea la primera o la segunda imagen, no estoy seguro, pero sí, esta toma que va bajando por la tierra y va bajando la cámara hasta llegar a la negrura, ¿no? Fue de las primeras cosas que imaginé. No me acuerdo si fue lo primero que imaginé, pero para mí eso era el viaje, claro, el viaje al inframundo, claro, de alguna manera es un presagio de que Juan Preciado está contando esto desde la tumba, pero eso no lo sabes. Obviamente en ese momento, y tampoco se trata de que lo sepas, pero era como que aquí vamos a contar una historia de los muertos. Esa era una, y la otra era el cruce de caminos, esa imagen lejana del Juan Preciado pequeño, esperando algo, ¿no? En un cruce de caminos. Entonces, para mí eso era como un momento verlo pequeñito en un espacio gigantesco y pues jamás entender por qué está ahí, qué está esperando. Y de pronto pues llega Abundio y pareciera que ya sabía que iba a venir Abundio, ¿no? Entonces, pues esas dos imágenes fueron las primeras. Y por cierto, es una buena pregunta también para Guillermo y Alejandro, o sea, digamos, en sus últimas películas, ¿parten como de una primera imagen en algún momento o son todas o cómo es? Interesante. En Bardo, por ejemplo, Alejandro, ¿cuál fue? ¿Hubo alguna imagen que te vino primero a la cabeza? Em, sí, yo creo que siempre, más que nada, puede ser una imagen o una sensación, eh, un sonido. O sea, yo creo que de pronto la génesis o la semilla de una película, más que de una imagen concreta para mí, viene como de una serie de cosas sensoriales que sin tener ningún sentido tienen una coherencia inevitable. Mm, ¿Me entiendes? Pero, mm, sí. o sea, es algo, no sé cómo explicarlo, pero más que una imagen concreta con una idea concreta racional, es quizá, repito, una ventana de un coche con gotas pasando por una avenida, pero el coche huele a café adentro y, o sea, y es tarde y es un día nublado. O sea, hay una sensación que contiene una Ujú. imagen, pero no necesariamente una narrativa de la imagen. Es una imagen que contiene muchas cosas sensoriales. Entonces, Sí. es como yo lo veo, a mí me pasa así. Hay una cosa que los japoneses tienen dos palabras para los paisajes en los grabados. Una significa el elemento compositivo de color, de movimiento, de diagonales,
y representa lo que se ve en el paisaje. Y otro tipo la otra palabra significa que ese grabado tiene que evocar el olor, el sabor, el tiempo, el color, el calor del lugar donde lo está retratando. Son dos palabras diferentes para el mismo Mm, tipo de grabado. Entonces, yo creo que lo que pasa con la mayoría de las películas, casi siempre la imagen que la inicia la corto en edición. Sí. mm, O el momento ese que decía yo, ese es el momento más fregón, va al bote de basura. Es como un partido de fútbol para mí. Es como un partido de fútbol donde yo creo que la gente que dice yo tuve clarísimo que no sé qué, pues qué bueno, eso es muy padre, pero para mí no es un itinerario turístico mm, donde tengo que ir al Torre Eiffel y a Notre Dame. A mí me encanta perderme en la ciudad. mm, Entonces, ujú, un juego de fútbol donde esta imagen que no tiene importancia avienta la pelota y pega en un lugar que no habías visto. mm, Mira qué maravilla esta imagen que acaba de llegar. Ni la invocaste, ni la pediste. Pero hay momentos, por ejemplo, en Frankenstein yo sabía que quería una crucifixión, ¿entiendes? Y en Pinocho quería una crucifixión. Es ujú, la misma historia, son dos caras de la misma historia. Entonces mm, son cosas así, esas cositas sí llegan, pero puede ser que no sea la exacta composición que tú querías. ujú. Pero es interesante porque recordando lo que hemos trabajado, Alejandro, hablabas del sonido y me acuerdo que muchas veces haciendo un shot list juntos, de Amores Perros incluso es la primera que recuerdo, mucho era sonido. O sea, las imágenes surgían del cómo iba a sonar ese momento editorial, por ejemplo, una transición. Me acuerdo que tú hacías mucho eso y claro, lo recordaba mucho también de escucharte antes en el radio y esto, y luego cortamos y eso es la siguiente escena. Y entonces, claro, entonces, eso, ese suena como de lejos o lo que fuera, ¿no? Entonces el sonido creaba imágenes. Y yo todavía lo uso cuando estoy operando la cámara, ¿eh? O sea, yo todavía uso, hago ruidos, hago sonidos, músicas y todo, porque sí, 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 está muy relacionado el sonido con la imagen, sin duda. Yo creo Sí, que es lo mismo, al final de cuentas son elementos de composición sinfónica acá. Es como sí. separar las cuerdas de los flautas, pues son elementos de la sinfonía esa, ¿no? Sí, 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 es algo que para mí también fue un gran descubrimiento ahora, el trabajo del sonido. O sea, al final con Sebran Favreau fue el que hizo el diseño sonoro y bueno, y todo un equipo en México para la mezcla, que fue muy bonito. Pero entonces para mí encontrar el lenguaje del sonido fue también un descubrimiento muy bonito. O sea, obviamente, como digo, las imágenes y el sonido van en la producción la tenía muy claro, pero en la postproducción fue muy bonito descubrir las posibilidades que se abren. Ustedes se han cruzado en distintas etapas de sus vidas creativas. ¿Qué papel creen que tiene la amistad y la complicidad artística para sostener una carrera larga, sobre todo en una industria que pues a veces puede ser muy solitaria? Pues lo que pasa es que el mito del director, que es horrible, porque le resta lo humano. Yo conozco a los directores más eficaces que están trabajando en el planeta y he tenido la fortuna de ver a la mayoría de ellos sudando la gota gorda, Sí, aterrorizados, no sabiendo, o sea, si supuestamente lo que entronamos del mito del director es la certeza, y a mí lo ujú, que me parece que es la ventaja más bella es la duda, ¿no? ujú, Ese es realmente la arcilla del director es la duda. sí, Y la fortuna de tener amigos que tienen esta profesión es que puedes ser vulnerable con ellos. ujú, Puedes decirles, oye, ¿cómo ves esto? Que esto creo que no lo logré, o sí lo logré, dime tú. Entonces nos abrimos mucho, pues con mucha naturalidad y somos muy brutales. O sea, sí, sí, vamos al cuarto de edición uno del otro y nos decimos cosas que no permitimos que nos diga casi nadie. Y eso es muy bonito y, y te permite mantener la dimensión humana del trabajo de director y no el mito este que yo nunca voy a entender, porque creo que es como decir que Van Gogh sabía cada pincelada, ¿no? Lo bonito era que no sabía cada pincelada y ves el grueso de la pintura y el vigor del trazo, eso es lo bonito para mí.
Entonces, eso es, yo creo que esa es la gran ventaja. Y a nivel humano, pues nos platicamos todas las cosas en las que la hemos regado. Entonces ya te quitas toda la coraza, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Y creo que la palabra clave aquí es la vulnerabilidad. Es cierto, o sea, con los amigos, vaya, te puedes abrir de una manera, porque además sabes, ¿no? Que la manera en que te relacionas puedes decir cosas espantosas y así lo hacemos en nuestras vidas. Y a mí me daba miedo, la verdad. O sea, cuando, o sea, mis amigos directores, de pronto, ok, ahora me toca a mí, ya no soy mi rol cambia, ya no soy el amigo fotógrafo que viene a apoyarlos, ¿no? Entonces de pronto es como, no sé, sí me daba miedo las opiniones de mis amigos directores, esa es la neta, pero sí, especialmente ya en la postproducción fue que dije, ok, voy a soltar, voy a soltar ese miedo y pedir ayuda y pues la verdad es que sí lo agradezco muchísimo, o sea, sí fue invaluable poder mostrar la película y decir, ok, diga, no, o sea, porque sabía yo además que el público es más brutal todavía, entonces, eso fue muy bello. Y siempre creo que independientemente del Pedro Páramo, yo como director, o sea, el trabajar con mis amigos como fotógrafo es lo mejor, lo que más disfruto. O sea, y sí, son esos matrimonios, como dices, Guillermo. O sea, sí se convierten en una cosa muy, muy, muy íntima y muy, sí, muy vulnerable. Y me toca Y, a mí como, y dificilísima de romper, ¿eh? O sí, sea, el cambio de fotógrafo se vive como un despecho amoroso. sí, No hay sí. manera de tener esa plática tranquilamente. Sí, no lo sé. Pero bueno, pues esa era una complicidad y eso, y una apertura y una vulnerabilidad que pues agradezco muchísimo. Sí. No, yo comparto lo que dicen totalmente. Creo que la única forma de sobrevivir en esto también, lo que preguntabas para mí es, creo que sí compartimos el sendero de una tribu única. O sea, que estamos un poco locos. Yo creo que sí hay que estar un poco loco para ser director porque se necesita mucha resiliencia. Creo que hay realmente una gran cantidad de ideas y para mí lo más difícil es la unidad colectiva de una sola idea y poder impregnar a tanta gente que ayude a construir algo que se necesita tanta gente, que es algo tan colectivo, tan comunal y paradójicamente tan solitario, que Ujú. pertenece a una sola idea. Esa soledad de alguien es difícil de entender cuando estás rodeado de gente talentosa, que son gran parte de todo esto, pero que al mismo tiempo solamente en uno recae cada una de las decisiones. Ujú, Y esa contradicción es bien difícil porque se enfrenta uno a toda una cantidad de conflictos y humanos naturales que hay que sobrevivir y que hay que tener muy claro. Yo creo que siempre he dicho que hay una diferencia entre un testarudo y un necio, ¿no? O sea, la verdad es que el necio, o sea, el que no acepta nada, el que es como una mula, que si comete los mismos errores y no quiere ver nada. La otro es el testarudo, es básicamente alguien que sabe lo que tiene que hacer y no va a virar el objetivo de su viaje, pero sí está dispuesto a encontrar diferentes caminos y escuchar diferentes ideas para lograr esa misma idea, que es muy diferente. Ujú. sí. Y esa flexibilidad de ser testarudo, o sea, de saber lo que uno quiere y no moverse de ahí, pero al mismo tiempo ser poroso y aceptar tantas cosas, esa contradicción te puede volver un poco loco y no perderse en el camino, porque Bueno, aparte es una mezcla de testarudo y necio, te informo. exacto. No, porque También, Nadie sí. es puramente uno o el otro. pero también hay una cosa, ¿no? De lo que hablamos de pedir opiniones. Yo recuerdo una vez en Babel que recibimos las notas del estudio de lo que deberíamos de hacer según ellos el primer corte y era tan irrisorio que Stephen Mirrione y yo hicimos el corte de lo que ellos decían que deberíamos de hacer. Eran puras malas ideas que hacían de la película una película totalmente incoherente, o sea, una locura. Y yo me acuerdo que una vez di una conferencia en una universidad y les dije, creo que presenté
una escena como estaba escrita, y como habíamos la presentado, y una escena como debían ellos, según ellos, debía de presentarse. Y era algo con un Wow. sentido del humor. Y les dije, este es el ejemplo vivo de que si no tienes la testarudez o una idea clara, te pueden destruir tu película. ¿Y cuántos directores son víctimas de eso? De el estudio o del financiero o de un mal consejo o de una duda existencial de ellos que empiezan a escuchar. Sí me explico, que pierdes tu voz. O sea, Sí. mantener la voz es creo que una de las cosas más difíciles de la resiliencia, pues llámala espiritual, física, intelectual, como se llame. Eso es muy difícil, ¿no? No sé si estén de acuerdo Sí. con eso. Creo que yo te aprendí mucho eso a ti, Alejandro. O sea, porque me tocó ser testigo de eso desde siempre, desde Amores Perros, el nadar a contracorriente. O sea, yo miré cómo obviamente siempre hay problemas, ¿no? Hay conflictos y todo, y el set y pero yo siempre observé cómo te mantenías, pues sí, podría ser uno necio o lo que sea, pero te mantenías claro en el objetivo, en lo que querías lograr. Y todos nosotros, digamos, los fotógrafos, diseñadores de producción, la gente de producción, estamos entrenados a lograr las cosas. Entonces, al mismo tiempo, también hay presupuestos y hay también de pronto no es más fácil hacerlo así, pero al tener un director que sabe lo que es necesario, eh, pues la gente lo hace. O sea, yo vi mágicamente cómo cosas que parecían imposibles y la producción decía que esto no va a ocurrir, esto es imposible, pues sí, resultó que sí era posible. Y la única manera de llegar a que sí sea posible es con un director que diga, pues vamos por ello. Y pues me tocó vivir eso también en Pedro Páramo y lo agradezco. O sea, sí siento que es algo que aprendí y lo llevé a mi persona de directora, de estar en el set y saber que hay estos problemas y decir, pero esto es necesario, o sea, tenemos que lograrlo y se logró. O sea, y que hay cosas que no, ¿no? De pronto pues, llovió y no pudimos filmar y bueno, tuvo que hacer cambios, lo de siempre, pero yo te agradezco eso. Y sí, creo que es muy importante, siempre lo he dicho, creo que los directores sí tienen que tener cierta necedad o testarudez, o sea, sí, sí es bien importante, o sea, porque también he visto directores que, bueno, ok, pues está bien, ok, y, y el resultado no lo es, no tiene esa potencia, entonces bueno, Sí, doy sí. gracias a eso. Oye, pues qué lindo fue haber hablado contigo y con Guillermo y con Marifer. Qué padre, la verdad. Qué bueno que ya acabaste la primera de muchas. Me imagino que ya estás envenenado. Sí, Pero ojalá sí, que un no poco. pierdas lo de la fotografía, que también pues, sería una pérdida enorme para el mundo del cine si te vas de fotógrafo. Ojalá que puedas combinarlo. Ojalá que... Sí, es la intención. Sí, sí, la verdad es que me sigue cantando la dirección de fotografía, así que voy a seguir haciéndolo y bueno, cuando salga o genere yo o salga algún proyecto para dirigir, idealmente lo haré, pero sin perder, seguir siendo director de fotografía. Eso es mi pasión, así que ahí sigo. Oye, y pues nada, yo también muy agradecido contigo, Guillermo, también. De verdad que ha sido muy, muy bonito esta plática. De verdad que gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias, Marifer. Qué padre que tienes este podcast. Gracias a los tres, de verdad, Rodrigo, Guillermo, Alejandro, por recordarnos que el cine, cuando se atreve, puede habitar el territorio de los sueños y las revelaciones. Y yo sí siento que Pedro Páramo es más que una adaptación. Es una invitación a caminar por un pueblo hecho de ecos, de voces, de memorias que se niegan a morir. La película, que está disponible en Netflix, es un viaje a un lugar donde el tiempo y la memoria se confunden y donde cada espectador está invitado a perderse y tal vez a encontrarse. Nos vemos pronto.